y tienen que seguir dando esperanza a todos. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en Diálogos, este podcast que desde el Seminario Nacional llega hasta donde están cada uno de ustedes, precisamente para conversar sobre la palabra, esa palabra que ha iluminado la vida de las gentes desde la antigüedad y esa palabra que también a través del diálogo evidentemente tiene mucho que decir a las nuevas generaciones, especialmente por esa propiedad tan hermosa que tenemos los seres humanos, los seres racionales, de poder comunicarnos precisamente a través de la palabra, comunicar ideas, pensamientos y sobre todo, dentro de todo ello, como un fruto inmediato y práctico, ponernos de acuerdo o como decimos, entrar en razón. Durante estos podcasts nos hemos introducido en la temporada anterior, nos hemos introducido especialmente en el pensamiento antiguo de la filosofía particularmente. De manera que luego de una introducción general a lo que significa el comienzo de la filosofía como tal en el mundo antiguo, en el mundo de la Grecia antigua, también nos hemos incorporado en el pensamiento de algunos de sus más grandes representantes, Sócrates, Platón, Aristóteles. Hoy contamos con la presencia del padre Rachid Vargas. Padre Rachid es filósofo y además, evidentemente, sacerdote y profesor acá en nuestra casa desde hace ya varios años. Ya él se presentará con ustedes, nos indicará cuáles son los cursos con los que hace pensar a nuestros muchachos en el seminario para intentar dar una respuesta importante que nace no solamente de la fe, sino también de la razón al mundo de hoy. El tema que nos reúne en esta temporada particularmente tiene que ver con el pensamiento medieval, de manera que hoy, contando con el padre, vamos a tener oportunidad de introducirnos al mundo de la filosofía medieval. ¿Cuál es la herencia que recibe el medioevo? De esta herencia inmediata que se ha tratado en este podcast desde la filosofía antigua, qué desarrollos posteriores ha tenido, qué herencia de alguna manera inclusive pues, nos puede ofrecer al mundo de hoy, al mundo contemporáneo, y probablemente pues, podrán ser mencionados algunos autores de la época que luego en los siguientes podcasts vamos a poder desarrollar. Padre Vargas, Padre Rachid, bienvenido. Muchas gracias, José. Estamos en sus manos, cuéntanos un poquito, una presentación suya, padre, y entramos al tema de hoy. Perfecto, yo soy el padre Rachid Vargas, estudié en Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Primero centré mis estudios en Aristóteles, sobre todo en el tema de la naturaleza, y para complementar Aristóteles con metafísica contemporánea, estudié la metafísica de Javier Zubiri en el libro sobre la esencia. Pero la mayoría de mis estudios, o sea, lo que se ha ido desarrollando en estos años de docencia, ha sido sobre todo con los cursos que doy aquí en el seminario. ¿Cuáles son esos cursos, padre, actualmente? Bueno, empecé con, dato interesante, empecé el 9 de agosto del 2019, que es la fiesta de Santa Edith Stein, y empecé con el curso de medieval, que fue justamente lo que ella dice que le cambió la vida, la filosofía medieval, sobre todo el atomista. Entonces para mí eso es muy significativo, empezar con medieval porque siempre fue uno de mis temas favoritos. Cuando me mandaron a estudiar fue muy curioso porque solo tenía textos de filosofía medieval. Es lo único que seguí estudiando después del seminario. Fue la única filosofía que me interesaba y los únicos libros que tenía. Entonces, cuando empecé a dar clases, para mí fue una sorpresa muy grata dar el tema que más me apasionaba, con el que más cómodo me sentía también, e iniciar con el patronazgo de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. No es poca cosa. Para nada. Sí. Ya al año siguiente, bueno, me fueron dando más asignaturas. Después continué con antropología y pensamiento medieval. Después asumí introducción a la filosofía. Y el próximo año ya asumiré algunos cursos más. Este año también di
corrientes filosóficas contemporáneas y filosofía latinoamericana. Excelente. Bueno, un poquito de la herencia del padre Rachid en medio de nosotros, lo cual estoy seguro que tanto los estudiantes que hoy por hoy reciben sus clases, pues agradecen profundamente, y especialmente la casa, esta casa de seminario, que pretende también colocar la palabra en la boca y en el corazón de estos jóvenes que están sedientos de conocimiento, gracias al Señor, y que quieren dialogar con el mundo. Ese es el propósito, ¿no? Padre, yo más o menos propuse, ¿verdad?, qué posibles temas usted podría tratar, pero tenga toda la libertad de desarrollarlo en la forma que usted desea. Yo pienso herencias que recibe, herencias que nos deja la filosofía medieval. ¿Qué es la filosofía medieval? Y bueno, algunos de sus autores, ¿no? Quedamos. Yo quiero empezar con el nombre del programa, Diálogos. Es muy importante porque el pensamiento medieval, propiamente hablando, se dice que inicia con la conversión, el día del bautismo de San Agustín, el 24 de abril del 387. Y se dice eso porque es cuando el pensamiento cristiano llega a su máximo contacto con el paganismo antiguo. Y en efecto tenemos un filósofo pagano antiguo que trae todas las corrientes de la filosofía clásica griega y la filosofía romana. Es un romano y convertido al cristianismo. Entonces ahí es donde propiamente inicia con el diálogo que antes de San Agustín siempre fue muy, muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, Tertuliano nunca aceptó la filosofía como parte de una ayuda ni siquiera a la revelación. Él decía, creo porque es absurdo. Eso San Agustín no lo va a aceptar. San Agustín no lo acepta, mucho menos su promotor, San Ambrosio. Pero bueno, San Agustín es el punto más alto, es un pagano convertido al cristianismo. Y entonces inicia el diálogo entre razón y fe. Es interesante porque en la historia, por lo menos de la filosofía, se ha dicho que se ha pasado del mito al logos, ciertamente. Pero ahora pareciera ser que una línea que atraviesa todo el medioevo más bien es, vamos a ver, esta posición más positiva de encuentro entre la razón y la fe. ¿Qué características podría tener todo este proceso? Porque hubo desconfianza, ciertamente, usted lo está mencionando bastante bien, y sin embargo se le pudo sacar todas las consecuencias posibles de lo que era posible razonar, inclusive en favor de la fe, para hacerla accesible, no porque pudiera explicarse ella completamente, pero que sí la podía hacer plausible, inclusive un poco comprensiva para aquellos inclusive que no eran creyentes. Sí, es que, bueno, lo primero que toma es la metafísica del ser. Entonces, la primer parte de todo el proceso, pero eso será todo el medioevo y hasta el pensamiento cristiano de hoy. Ente, o sea, el ente es el ser, y el ser es ser creado. Esto es lo primero. Es la concepción del mundo como creado por Dios. Entonces, ya ahí entró en la cosmología. La nueva cosmología entonces será la aristotélico-tolemaica, pero de un mundo creado por Dios. Entonces se pasa de las razones universales, se pasa al logos creador de Dios, un Dios que le ha dado una dirección a toda su creación y que nosotros podemos descubrir en todos los ámbitos. Entonces el hombre tiene un logos divino, no solo un logos universal del Dios de los filósofos, ¿no? Es un logos divino, que entonces ese logos divino se puede descubrir a través de la filosofía, pero la revelación nos dirá cuál es su más alta finalidad. Entonces el ser humano adquiere un sentido teleológico. Ya no es solo ser racional, sino ser bienaventurado. Un destino final que evidentemente no va a encontrar en esta tierra simplemente. Que no es en esta tierra, sino que le abre perspectivas, porque eso rompe también entonces, dos ideas que serán un problema más adelante, que es la vida eterna. La vida eterna no era concebida por los griegos, porque para ellos lo que quedaba era problema medieval que resolverá Santo Tomás,
el intelecto agente. ¿Cómo sobrevive el alma? Si solo sobrevive un intelecto agente o si sobrevive el alma individual, problema que tiene que resolver Santo Tomás de Aquino, pero hasta 10 siglos después, 1000 años después. Y que lo interesante es que la fe aporta, por lo menos el dato revelado aporta algunos contenidos que pueden completar estas ideas, ¿no es cierto? Sí, el dato revelado que es muy importante porque esto lo decía Platón. Platón dice que debemos buscar la verdad donde sea. Dice, y si debemos entrar al río de las creencias, él que decía que las creencias eran conocimiento de primer grado, dice, si debemos entrar al río de las creencias para llegar a la verdad, entraremos en ese río. Por eso no hay contradicción entre razón y fe, desde el mismo Platón. Ahora bien, parte de todo este sistema que va a desarrollar la filosofía medieval, recibe como herencia también esta filosofía a la luz de las causas. Ajá. De manera que, para quienes nos están escuchando y mirando, ¿a qué nos referimos con todo este proceso de causas? ¿Qué provocan las causas? ¿Qué nos permite comprender las causas? Para los antiguos, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero ese otro siempre quedaba un poco difuso. Por ejemplo, para uno eran esferas, para los neoplatónicos, para los pitagóricos eran los números, para Aristóteles es el ser que se piensa a sí mismo, pero que no piensa en nadie más y ni siquiera ama. Solo es un ser que mueve las cosas. Inmóvil. Inmóvil, pero que mueve. Pero solo piensa en sí mismo. Para el cristianismo, claro, el aporte de Jesucristo no es solo un Dios que mueve las cosas, sino es un Dios que ama. Es uno de los grandes pasos. Así lo dice Aristóteles en capítulo 12 de la Metafísica. Lo dice. Dice, Dios mueve las cosas. Dice, pero es susceptible de ser amado, pero no de amar. Porque amar es una pasión. En esto el Hijo de Dios hecho hombre es el que viene a ayudarnos a dar el paso en el medioevo, porque nos dice, esta finalidad que Dios le da a todas las cosas, como primera causa, también lo hace a causa de su amor, un amor que es gratuito, no solo una necesidad, sino que es gratuito. Dios creó porque Él ama crear, no solo porque le convenía, como piensan algunos, o porque era una necesidad, como un efluvio, como una emanación, que era lo que pensaban los neoplatónicos. Agustín desde el inicio lo ve clarísimo. San Agustín desde el principio dice, Dios mueve todo porque ama. Porque ama. Ahora bien, me parece a mí que dentro de la cultura nuestra, que es más inmediatista, que a veces sus proyectos son de corto o mediano plazo, a veces no se piensa ni siquiera en el plano material en un futuro un poquito más allá de lo que podamos ver o pensar. De hecho, eso genera mucha ansiedad en las gentes, una ansiedad por el futuro porque no saben cómo vislumbrarlo. Me parece que ahí entra muy interesante la causa final dentro de todas las causas. Vamos a ver, todas son fundamentales, una causa que provoque todas las demás causas, ciertamente, y que provoque las cosas creadas, pues muy bien, pero ¿cómo recuperar la causa final? Que fue un tema inclusive que el año anterior tuvimos que tratar, o tratamos de alguna manera, en nuestras semanas de reflexión. ¿Cómo recuperar la causa final que le dé un sentido teleológico, un sentido de fin a la vida, inclusive humana, si quisiéramos hablar desde el punto de vista antropológico? De hecho, a mí me encanta enfocarlo antropológicamente porque es también la herencia de los romanos, que es la moral, sobre todo la estoica, la moral estoica, que es una moral que actualiza sobre todo a Aristóteles y que nosotros tomamos. Porque, bueno, nuestra moral cristiana, de hecho, de los estoicos que tomamos, las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, tenemos 4 virtudes cardinales que perfeccionan al ser humano hacia su último fin, nos dicen los antiguos y nos dice también la Iglesia. Su último fin como ser racional y como ser capaz de amar. Porque son las dos, es amar
la sed de verdad y la sed de amar al otro como un fin en sí mismo. Y el otro, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza y la verdad es que esto es una maravilla. Lo otro que también heredamos de ellos, que el medioevo lo entendió muy bien y que creo que también le quita esta ansiedad al ser humano. Tenemos un fin final, ser racionales, seres que aman a otros por sí mismos y no por lo que le dan al otro, el amor agapeico, pero también tenemos en esto que nosotros no escogemos el fin, escogemos los medios. Y los medios son los que le dan el sentido de realización a la finalidad. El problema que tenemos hoy no es con los fines, porque la gente dice es que yo quiero ser feliz, pero escoge los medios que lo hacen infeliz, como humano y como cristiano. Y entonces no es una cuestión de elegir los... Claro, uno elige los fines, pero en realidad lo que elige siempre son los medios. Los medios que uno puede necesitar y emplear. Y entonces yo digo, si tú eliges cultivar las virtudes, como lo está haciendo mucha gente hoy, que se retomó el estoicismo, o se habla del estoicismo, de hecho, posmoderno. Me escribe un amigo, Daniel, de Cartago, que canta en Oreamuno de Cartago, en un coro, que si se puede ser estoico y ser católico. Y ya está practicando el estoicismo, y a la vez es una persona, lo digo porque lo conozco, es de la renovación carismática, es un hombre también de oración. Entonces él como que ve que lo humano necesitaba como fines más próximos, unos medios y unas pautas de vida, y está viendo que eso también le complementa a su cristianismo. Es un hombre de oración, de apostolado, de servicio a la iglesia, con una familia, y no es ningún tonto, es profesor de matemática, profesor de física y profesor de química. Es un tipo que le gusta la ciencia. Bueno, y por lo visto será un buen amigo que busca la integración de todo lo que es humano y de todo el conocimiento que lo perfeccione. Sí, él está buscando y hasta me pregunta. Entonces a mí me inquietó mucho. Me fui a buscar el catecismo y le envié los números del catecismo. Y le dije, esto que está aquí en el catecismo lo puedes buscar hasta en los textos de los antiguos, y vas a ver que es muy curioso. Claro. Que es muy curioso, sí. Padre, y antes de mencionar algunos autores que son propios del medioevo y que de pronto pueden aparecer en la modernidad, como neotomistas o neoescolásticos, yo qué sé, o los que al menos toman luces desde el medioevo, tal vez antes de mencionarlos, solamente mencionarlos para tener como una guía a la hora de estudiar. Una pregunta de nuestro tiempo y que a mí me parece que se resolvía muy bien, o por lo menos tenía luces muy importantes en el medioevo. La pregunta es así, padre, ¿es posible conocer la verdad? Claro que es posible conocer la verdad, hay acceso a la verdad. De frente al agnosticismo de hoy, que nos ha llevado a un relativismo de la verdad, un relativismo de la vida moral, es posible, y cualquiera que estudie un poquito a conciencia, filosofía medieval, escolástica particularmente, puede encontrar respuestas sólidas. Sí, se encuentran respuestas sólidas a nivel moral, a nivel ético y a nivel antropológico. Y claro que existe la verdad. Lo que pasa es que la verdad, esto se entiende muy bien desde la antigüedad, que dice que la filosofía es una forma de vida. Y el cristianismo también asumió que la filosofía y la búsqueda de la verdad es una forma de vida. Y lo que pasa es que lo asume diferente. Marco Aurelio, no es Marco Aurelio, pero sí es Anio Mancio Boecio. Anio Mancio Boecio decía, que de hecho es extraordinario Boecio, es extraordinario. Dice que, me perdí un poco. Ya usted lo mencionó, son muchas cosas que puede decir uno. Es que sí, me llegaron otras cosas a la cabeza, En torno al tema de la verdad. Sí, lo que dice Boecio es que podemos llegar a la verdad sobre todo a través de Jesucristo. Él fue el último de los romanos, así se menciona en medieval,
y el primero de los medievales en sentido estricto, de los teólogos medievales en sentido estricto. Claro que podemos llegar a la verdad. Bueno, permítame un segundo. Listo. Y finalmente, padre, a propósito de el cierre para este podcast, regale unos autores, nombres que nos va a tocar googlear seguramente, nos va a tocar ir a una buena introducción de historia de la filosofía para buscar estos autores, sin más, antiguos, y dónde los podríamos quizás ver reflejados en nuestro tiempo. Para mí, lo más actual, San Agustín. A San Agustín hay que buscarlo y sobre todo leer las confesiones, es extraordinario. Un autor que debemos rescatar, que es importante, es Anselmo de Aosta. Hay que volver a la doctrina de la conformidad de la razón con la fe. No hay ninguna contradicción entre razón y fe. Claro que sí, hay que volver a Santo Tomás de Aquino. Es imposible dejar a Santo Tomás de Aquino de lado, y yo creo que sí hay un autor, una interpretación de Aristóteles, que ahorita está afectando sobre todo Europa, es Duns Scoto, que lo quieren ya declarar santo. Duns Scoto es importante porque, al tomar una interpretación de Aristóteles donde dice que el ente concreto, el ente singular, debe ser el principio desde el cual meditamos, eso es Aristóteles. Desde ahí es de donde él logra fundamentar el dogma de la Inmaculada Concepción. Porque Tomás de Aquino es más deductivo, tiene que aplicar el principio del pecado original. Desde la deducción no sabía cómo excluir a la Virgen en la deducción. Y como ese proceso de Duns Scoto es más inductivo, permitió. Entonces es interesante leer esa interpretación de Aristóteles, aunque Duns Scoto, hay que decirlo, no está bien desarrollado todavía, no está bien entendido todavía, pero es un pensador interesante. Bueno, padre, queremos agradecerle su presencia, y ya hemos visto qué tan importante es recurrir a las fuentes medievales también para entender algunos elementos, no solamente de la fe, sino también de la vida cotidiana. En realidad hay mucho de medieval hoy. En muchos sentidos somos medievales, y la cultura nuestra por mucho tiene una gran estructura, una gran cosmovisión que surge de ese encuentro entre la fe y la razón. Entonces agradecemos al Padre su presencia el día de hoy, probablemente lo vamos a tener un poquito más para desarrollar algunos autores, particularmente de esta época que ya se han mencionado y que queremos pues detallar un poquito más a fondo. Padre, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y el Señor le regale mucha vida para que siga acompañándonos acá en este seminario. Para servirles a todos con mucho gusto. Sí. Y este ha sido el podcast de esta ocasión, Diálogos. Siga dialogando con nosotros.